frecuentes, ¿no? Esto, ya, perfecto. Ahí estamos. Adrián, ¿cuántos tipos de cáncer de piel conoces? Hola, Adrián. Brenda Torres, ese es el problema de las clases virtuales. O están ahí o no están. No se sabe si están ahí o no están. Sí, doctor, Aparece buenas el nombre, tardes. pero no aparece la voz. Brenda Torres, ¿cuántas clases de cáncer de piel tenemos? Conozco el vaso celular, doctor, ¿El único? y el epidermoide. ¿Y el otro? No, doctor, no conozco. Ya. Bueno, como estoy en intermedio de sala de operaciones, voy a hacer directo al grano, como dice el dermatólogo. Tres, recordar la estructura de la piel es importante. La epidermis, la dermis, la hipodermis, los anexos de la piel, porque ahí es donde se van a originar los tres diferentes cánceres de piel. Los más importantes y frecuentes, el carcinoma vasocelular, el espinocelular o epidermoide y el melanoma maligno. Hay otros tipos de cáncer de piel muy menos frecuentes, pero que no lo vamos a desarrollar. Carcinoma de células de Merkel, sarcoma de Kaposi, linfoma cutáneo, los tumores de los anexos de la piel, y hay varios tipos de sarcomas y linfomas de piel, pero esos no los vamos a desarrollar. Entonces, ¿en dónde se originan los tres tipos o los más frecuentes cánceres de piel? En la epidermis. En la capa de células basales se va a originar el carcinoma vasocelular. En la capa de células escamosas se van a originar el carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Y en los melanocitos se van a originar melanomas, son los más peligrosos y mortales. Un esquema más para ver que en la epidermis es donde se originan los tres tipos de cáncer de piel. En los queratinocitos, el escamoso, en las células basales, el vasocelular y el melanoma en los melanocitos. Ahora, vamos a hablar primero del vasocelular. Este es el más frecuente de todos los cánceres de piel, 75 a 80% aproximadamente. Es la variante más frecuente de cáncer de piel, ¿ya? Ya dijimos, esto se origina en la capa basal, en las células basales de la capa basal y además en los apéndices de la epidermis. ¿Cuáles son las características que vamos a ver más adelante, los tipos de cáncer de piel en algunas fotografías de pacientes? Crecimiento lento y a veces muy lento. Son varios años de evolución, pero a medida que va creciendo, va siendo invasivo y destructivo. Va a crecer en forma radial y en forma vertical, o sea, en profundidad. Los cánceres de piel pueden llegar hasta comprometer el hueso subyacente y ahí ya se vuelven más agresivos. Los vasos celulares normalmente no dan metástasis ni a grupos ganglionares regionales ni a distancia. Estas son las características de este cáncer vasocelular. Los pacientes de piel clara, los rubios, los colorados, son los más propensos a desarrollar cáncer de piel porque justamente no tienen una capa protectora, ¿no? Del, pero un factor importantísimo, común denominador de los diferentes cánceres de piel, es la exposición crónica a la radiación ultravioleta. Cuanto más frecuente y más intenso sea la exposición a los rayos ultravioleta, más riesgo de desarrollar cáncer de piel. La edad también es importante, generalmente son pacientes ya por encima de los 40 años, pero se ha visto también cáncer de piel en pacientes más jóvenes. Entonces, cuanto más veces y cada vez sea más intenso la exposición a los rayos ultravioleta, mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. ¿Dónde se localiza el vaso celular? En cualquier parte del cuerpo, en realidad,
Sin embargo, se va a localizar con mayor frecuencia en las áreas que se exponen al sol. El 70% aproximadamente en la cara y en la cabeza, el 15% en el tronco. Hay unos cánceres vasocelulares muy raros en los genitales, pero se presentan. Ahora vamos a ver diferentes tipos de cáncer de piel vasocelular. O sea, no solo se presenta en una sola forma, en un solo tipo. Hay varios tipos histológicos y de acuerdo al tipo histológico, de acuerdo a su agresividad, de crecimiento, de invasión, los patólogos les han dado diferentes nombres. Nodular, superficial, morfeiforme, vasoescamoso, y otros tipos muy infrecuentes que no lo vamos a enumerar. Entonces, este, por ejemplo, es un carcinoma vasocelular de tipo nodular. Nodular porque la apariencia clínica es como un nódulo pigmentado de color rosado, más o menos de bordes definidos, con algunas telangiectasias en su superficie. Ya son de crecimiento lento y poco agresivos. Acá hay otro ejemplo de un vaso celular nodular, que aparentemente uno podría confundir con un lunar común y corriente. Incluso en las personas ancianas se les puede confundir con lunares corrientes, pero son vasos celulares nodulares de crecimiento lento. Hay otros tipos pigmentados de vasocelular nodular, ¿no? Como este ejemplo en la región nasogeniana, nasolabial derecha con una lesión satelital por encima. Y acá hay una lesión nodular necrótica, con necrosis tumoral, ¿ya? Eh, esto, y estos, por ejemplo, ya son tumores crónicos de larga data de evolución, que los abuelitos se descuidan. Entonces, como ven, son diferentes formas de presentación clínica. Este es un vasocelular de tipo destructivo, invasivo, que por ejemplo está destruyendo todo el óvulo del pabellón de la oreja. Puede ser un nodular pigmentado ulcerado. El otro tipo de vasocelular es el llamado superficial. 30% de los casos aproximadamente. Es más frecuente en hombres, más frecuente en el tronco. Sin embargo, en la cara también se forma como este tipo de lesiones que estamos viendo en la fotografía, eh, que son como lesiones descamativas, con induraciones en su interior, de bordes muy difusos. No se logra delimitar los bordes y son planos, por eso se le llama vasocelular superficial. Son como manchas, ¿no? Como placas de crecimiento lento y son asintomáticos o pueden causar en algunos casos prurito. Acá hay otros tipos de vasocelulares superficiales en la piel cabelluda con múltiples pigmentos de forma irregular, con áreas de alopecia en la piel del cabello. Otro vasocelular superficial pigmentado, muy diferente a todos, en la región de la infrapalpebral izquierda, de esta abuelita. Entonces, ustedes están viendo pues que no hay un solo tipo de presentación clínica. O sea, ya con la experiencia uno va reconociendo los diferentes tipos de cáncer vasocelular o epidermoide a medida que uno va viendo más pacientes, más diferentes formas de presentación. Este es el morfeiforme o esclerosante. El morfeiforme o esclerosante es una lesión como si fuera una cicatriz antigua de tipo retráctil, ¿no? Con nódulos en su interior de bordes imprecisos, que corresponde al 5 o al 10% de los casos. Estos morfoiformes o esclerosantes es uno de los tipos más agresivos de carcinoma vasocelular. Son de crecimiento un poco más rápido y sobre todo de tipo destructivo, los morfeiformes, y tienden a recidivar. Significa que yo cuando reseco esta lesión con bordes libres, no comprometidos, vuelve a presentar la lesión en 2 o 3 años. Entonces son muy recidivantes. Otro vasocelular que compromete el párpado inferior de la señora. Todo el párpado inferior puede infiltrar la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar del ojo.
Este en la punta nasal es un tipo de morfeiforme muy pequeñito, pero recién pues que está creciendo, ¿no? Y si el paciente no va al dermatólogo, no reconoce el dermatólogo, entonces ya con el tiempo se vuelve una lesión más grande. Hay otros tipos de casos, como esta señora, que tiene múltiples vasos celulares en la cara y también en el tronco y a veces en las extremidades. Y estos ya corresponden a unos síndromes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cáncer? En general, en los tres tipos de cáncer, siempre va a ser clínico, o sea, la forma de las características clínicas de la lesión de la piel que vamos a observar. Por otra parte, el dermatólogo usa el dermatoscopio que hoy en día ya es digital de alta resolución, que antiguamente era como una lupa, ahora ya es como un microscopio. Y finalmente, con la biopsia quirúrgica, que puede ser de tipo incisional, o sea, tomando una pequeña muestra de la lesión y mandándolo al patólogo, o biopsia excisional. Cuando la lesión ya es grande, es pequeña, mejor dicho, entonces en lugar de hacer una biopsia, si ya tiene todas las características de una lesión maligna de la piel, ya procedemos a resecarlo toda la lesión con bordes o márgenes libres, ¿ya? Estas son fotografías de un dermatoscopio digital. Así se ven los vasos celulares con un dermatoscopio digital. Como ven, incluso hay en ambos diferentes características. No todos se parecen. El tratamiento siempre va a ser cirugía, quirúrgico, ¿no? Hay que resecar esa lesión. Los dermatólogos en algunos casos realizan procedimientos no quirúrgicos, sobre todo cuando la lesión es pequeña. Electrodesecación, la criocirugía, el interferón, el 5-fluoracilo, los retinoides, etcétera. Son procedimientos o sustancias que los dermatólogos usan en lesiones pequeñas de vasos celulares. Nosotros los cirujanos siempre operamos, resecamos la lesión. Acá hay un término importante que es la cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía micrográfica de Mohs es una técnica de estudio patológico rápido intraoperatorio. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, eh, supongamos que este círculo celeste es el cáncer vasocelular, luego de haber resecado toda la lesión, yo envío de los bordes quirúrgicos que quedan al patólogo en el intraoperatorio inmediato. Yo envío los bordes, ¿no? Entonces, estos bordes lo mando al patólogo y hace el estudio microscópico y nos dice borde superior libre de la lesión, borde medial comprometido por la lesión. Entonces, eso me da chance a ampliar 2 o 3 milímetros más de margen para asegurar que no quede nada de lesión microscópica en el lecho quirúrgico. Entonces, hay dos objetivos en este método. Uno, evitamos dejar células microscópicas en el lecho quirúrgico. Y dos, esto, veamos menos defecto en la cara, por ejemplo. En lugar de dar un margen muy grande a la lesión, tratando de asegurar no dejar nada, pero puedo crear mucho defecto. Entonces, en la nariz, en los párpados, para eso hago la cirugía micrográfica de Mohs. ¿Ok? ¿Qué más? Este es un paciente vasocelular de un párpado inferior que ha comprometido la órbita izquierda del pacientito. Marcamos los márgenes de seguridad para hacer la resección quirúrgica, pero vamos a hacer una resección incluyendo todo el contenido orbitario izquierdo porque el ojo está comprometido por este vasocelular, ¿no? De muchos años de evolución. El paciente obviamente queda con la secuela quirúrgica. Con el tiempo, cicatrizan de esta forma y se le coloca un ojito postizo. Entonces, eso es lo importante.
El otro tipo de cáncer de piel, el segundo en orden de frecuencia, es el llamado espinocelular, escamoso o epidermoide. Corresponde aproximadamente al 20% de los cánceres de piel. Es el segundo en orden de frecuencia. ¿Dónde se originan? En los queratinocitos, o sea, en las células escamosas de la capa escamosa de la epidermis y en los anexos también. Este cáncer de piel es un 2 veces a 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, probablemente porque nosotros no usamos mucho bloqueadores solares hoy en día. Y es más frecuente en los mayores de 50 años de edad, pero hemos visto epidermoides en jóvenes, 30, 35 años de edad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ahora, las estadísticas que nosotros estamos comentando en esta presentación van a variar de región en región, de país en país, de continente en continente. Sin embargo, el orden de frecuencia siempre se mantiene. Siempre en primer lugar el vaso celular, luego el espinocelular y luego el melanoma maligno. Factores de riesgo son los mismos que el vaso celular, la exposición crónica a las radiaciones ultravioleta. Sin embargo, en este caso también el uso del empleo de las camas de bronceado en las mujeres menores de 40 años aumenta el riesgo 2.5 veces más de desarrollar cáncer de piel. Las infecciones, las inflamaciones crónicas de la piel, las queratosis actínicas, también se consideran como factores de riesgo de cáncer de piel. Es menos frecuente, pero también en cicatrices antiguas o las queilitis, las úlceras crónicas en la piel, pueden transformarse a carcinoma escamoso. Mucho cuidado con esas lesiones. Otra vez el esquema de las capas de la piel. Localización, cualquier parte del cuerpo, más común en las áreas expuestas crónicamente al sol, cara, cabeza, extremidades, mucho menos frecuente en mucosas y genitales. Como vamos a ver ejemplos más adelante, los tipos de carcinomas epidermoides. Esta es una lupa grande, gigante, que antiguamente así evaluaban los dermatólogos. Hoy en día, con los dermatoscopios de alta resolución. Al igual que en el vaso celular, también tenemos formas clínicas de cáncer de piel, el superficial o intraepidérmico. A este se le llama carcinoma in situ o enfermedad de Bowen. El carcinoma in situ o enfermedad de Bowen es el cáncer epidermoide de piel superficial o intraepidérmico. ¿Cómo son? Son como placas eritematosas superficiales con lesiones o lesiones descamativas de bordes poco precisos, bordes imprecisos, tanto en la región geniana como en cualquier otra área de la cara. Estos son los carcinomas superficiales o intraepidérmicos o enfermedad de Bowen. El otro tipo de cáncer de cáncer epidermoide de piel se le llama nodular queratósico, como estos ejemplos, ¿no? Que pueden semejar incluso a un queratoacantoma, como este lado de la preauricular, que podrían confundirse con un queratoacantoma, pero es un epidermoide, una úlcera en el centro. Acá es otro tipo de nodular queratósico que se diferencia clínicamente del vasocelular nodular, por si acaso. Cuando uno ve en forma clínica las lesiones, sí se logran diferenciar. Hay otros tipos de epidermoide como esta, que se llama de tipo ulcerada, que son muy infiltrativos, son destructivos, y cuando ya atraviesan y llegan a la hipodermis y a la dermis e hipodermis, ya pueden dar metástasis linfática a los ganglios regionales de drenaje linfático o incluso metástasis a distancia. El epidermoide sí da metástasis por vía linfática a los grupos ganglionares regionales y por vía hemática se puede ir hasta pulmones, huesos.
cerebro. O sea, este cáncer sí da metástasis. Eh, Hay un tipo de epidermoide que se le llama vegetante, como este ejemplo, que es de un crecimiento súper rápido, tipo vegetal sangrante. Acá puede comprometer la parótida, el músculo macetero, el hueso malar y obviamente alta capacidad de dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello y metástasis a distancia. Ejemplos de varios tipos de presentación de epidermoide, como esta en la parte posterior de la cabeza, con infiltración de piel, con exposición de cráneo. Otro ejemplo en la región temporal derecha, con metástasis a la parótida, a los grupos ganglionares de la parótida derecha y al cuello. ¿Ya? Hay cánceres de mucosas, por ejemplo, la mucosa del labio, es una lesión pequeña de mucosa del labio y otra que compromete prácticamente todo el labio inferior. Entonces, estos también tienen capacidad de dar metástasis a los ganglios del cuello y metástasis a distancia. Y como ven ustedes, son abuelitos que en su vida de joven han trabajado de campesinos, de pescadores y todo el tiempo expuestos al sol. Lesiones como esta en piel cabelluda, con lesiones satelitales a su alrededor, que han hecho una diseminación linfática, cómo se ve el epidermoide con dermatoscopios de alta resolución, con los dermatoscopios digitales, y el tratamiento. Tratamiento de igual forma, cirugía, sí o sí. Cirugía micrográfica de Mohs se puede aplicar en las lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro. Ahora, el curetaje y la electrodesecación que algunos dermatólogos o muchos dermatólogos realizan en lesiones menores de 5 milímetros es aceptable, pero más allá no. Se prefiere cirugía porque los epidermoides son muy agresivos. En algunos casos, donde hay lesiones grandes con metástasis a los grupos ganglionares del cuello y se hace la resección de la lesión con reconstrucción y se hace disección de los grupos ganglionares del cuello, se le da adicional radioterapia complementaria cuando ya hay metástasis regional o cuando hay compromiso de músculos, de piel, de hueso, radioterapia complementaria a la cirugía. La quimioterapia se guarda para casos de pacientes con metástasis a distancia o en casos irresecables donde la cirugía ya no puede ser el tratamiento, ya se le da en forma de paliativa, radioterapia y quimioterapia. Por último, el melanoma. El melanoma es el tercer tipo de cáncer en orden de frecuencia, 4% aproximadamente, sin embargo es el más agresivo y en algunos casos es altamente mortal. Rápidamente da metástasis a los grupos ganglionares del regionales y da metástasis a distancia, 4% aproximadamente. Pero las estadísticas, como digo, puede haber una mínima diferencia de región en región, probablemente en algunos sitios haya más casos de melanoma, pero siempre se mantiene ese orden de frecuencia. Para recordar, se originan los melanocitos en las células productoras de pigmento, ¿verdad? En algunos nebus comunes y corrientes pueden también sufrir transformación maligna. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí están los melanocitos, están en la epidermis y es ahí donde se forman los melanomas. En las células productoras de pigmento también sufren transformación maligna. Actualmente riesgos similares a los anteriores. Pacientes de piel blanca, los colorados, los rubios, los que tienen múltiples lunares o múltiples pecas, también corren el riesgo de desarrollar melanomas. Las historias de quemadura solar, o sea, cuando ha habido quemaduras solares en varias veces, en diferentes épocas, pero varias veces durante la vida, también desarrollan melanoma. La exposición excesiva a la luz ultravioleta, importantísimo, ¿no? Las camas de bronceado también están consideradas en el melanoma. Cuando hay pacientes dijimos, con múltiples lunares, múltiples pecas, cuando hay una historia familiar de melanoma, pacientes inmunodeprimidos pueden desarrollar cáncer de piel de tipo melanoma. Diagnóstico ya dijimos, clínico, de hepatoscopio y la biopsia. Localización, cualquier lugar del cuerpo.
esta sí no da solamente en la piel, también da en las mucosas, en el tracto gastrointestinal, genitourinario, en las meninges. El melanoma puede aparecer en la localización menos pensada del cuerpo humano, en cualquier parte. En melanoma se puede aplicar el ABCDE en lesiones, digamos, vamos a ver, en lesiones pigmentadas de la piel, donde son asimétricas, de bordes irregulares o mal definidos, de un color heterogéneo, diferente, difuso, con diámetro mayor a 6 milímetros y que en el tiempo crecen de tamaño. Entonces, este tipo de lesiones hay que ser vigilados de cerca para sospechar de una probable melanoma hasta no demostrar lo contrario. Hay un signo que los dermatólogos llaman el signo del patito feo. Es esta. El signo del patito feo es esta, que de un paciente que tiene múltiples pecas, múltiples lunares, uno de ellos es muy diferente a todos. Este puede ser un signo de una lesión de tipo melanótica. ¿Cómo se observan los melanomas? Con un dermatoscopio digital de alta resolución, así se observan los melanomas. Son muy feos. Dos fases de crecimiento. Eh, Fase radial y la fase vertical. La fase radial cuando crecen en forma superficial y la fase vertical cuando crecen en forma vertical. Cuando ya empiezan a crecer en forma vertical y invadir las diferentes capas de la piel, alto poder de metástasis linfática y hemática, o sea, a distancia, cerebro, hueso, pulmones, son los sitios, hígado, son los sitios de mayor frecuencia de metástasis de este melanoma. También hay tipos histológicos, por ejemplo, el melanoma de extensión superficial, como este ejemplo, 70%, y es más frecuente en jóvenes. Tener mucho cuidado con este tipo de lesiones. Pueden provenir de los nevus displásicos, ¿no? Entonces son lesiones superficiales, pigmentadas, difusos, con áreas de mayor hiperpigmentación que otras áreas. Entonces, estas lesiones, tener mucho cuidado cuando nosotros observamos. Hay un melanoma nodular y en un 5% de los melanomas nodulares, y tener cuidado con esto, que pueden ser melanomas nodulares amelanóticos, o sea, sin pigmento. Generalmente el melanoma se caracteriza por ser oscuro, negro, pero este es un mínimo porcentaje, 5% se pueden presentar como un melanoma amelanótico. Son agresivos, de crecimiento rápido, de cualquier localización, que pueden dar metástasis. Este es el típico melanoma nodular pigmentado, ¿no? Generalmente así se presentan los tipos de melanoma. Son los más comunes, digamos, el tipo clásico de melanoma. Pero hay otros como este, que se llaman léntigo maligno, que es como un lunar plano, como una mancha oscura plana, superficial, de bordes difusos, que se presenta en cualquier área del cuerpo y son de crecimiento un poco más lento que los otros tipos de melanoma. El léntigo maligno, acá hay otro ejemplo del léntigo maligno en el ángulo palpebral externo de este paciente. Ahora, hay melanomas amelanóticos, planos, el anterior era nodular. Hay un 2 a 10% de los casos que son melanomas amelanóticos planos, como este ejemplo, ¿no? Que son también de bordes poco definidos o son placas de tipo color marrones, media pigmentadas en forma heterogénea, en algunas áreas sí, en algunas áreas no, etcétera. Pero no son oscuras como ustedes pueden ver, son medias marrones, medias rosadas, ¿no? Entonces, no siempre el melanoma se presenta en forma oscura. El melanoma acral lentiginoso, que es esto que se presenta en las palmas, plantas y zonas subunguiales y unguiales de manos y pies, son muy agresivos, altamente metastatizantes. Dan metástasis temprana a los ganglios regionales de drenaje linfático y dan metástasis a distancia. Son muy agresivos los melanomas acrales lentiginosos. Los melanomas de mucosa de labio, de mucosa de paladar, como vamos a ver más adelante,
3% aproximadamente de los melanomas se pueden presentar en las mucosas. En la mucosa de la conjuntiva vulvar, en la conjuntiva palpebral, en la mucosa del paladar, en la mucosa de la fosa nasal. En cualquier parte, como ven, se puede formar el melanoma. Ahora, hay dos clasificaciones desde el punto de vista anatomopatológico. La clasificación de Clark, que es de acuerdo a la invasión de las diferentes capas de la piel. El CLAR 1 solo está en la epidermis, el CLAR 2 está en la dermis papilar, el CLAR 3 está en la unión entre la dermis papilar y reticular, el CLAR 4 en la dermis reticular y el CLAR 5 en el tejido celular subcutáneo. Cuanto más profunda es la lesión, más riesgo de dar metástasis porque ya va a empezar a invadir los vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Y la otra clasificación es el Breslow. ¿Qué significa Breslow? Es la invasión en milímetros. Un Breslow de 1 milímetro de profundidad sobrevive a los 5 años 95 a 100%. Un Breslow más allá de los 4 milímetros de profundidad, la sobrevida disminuye al 50%. Es decir, un melanoma con mayor Breslow es más peligroso que con menor Breslow, porque ya tiene capacidad de dar metástasis a distancia. El diagnóstico, la clínica, el dermatoscopio y la biopsia quirúrgica. En caso de melanomas, incluso en los carcinomas epidermoides, hay que hacer lo que se llama el estudio de extensión de enfermedad, porque como dan metástasis temprana, antes de hacer la cirugía de la lesión en la cara, por ejemplo, hay que ver si no hay metástasis en los ganglios del cuello, si no hay metástasis en los pulmones, en el hígado. Entonces hay que hacer lo que se llama estudio de extensión de enfermedad. Ecografías, tomografías, incluso una tomografía computarizada por emisión de positrones, el PET-CT, que está hoy en día de moda, solo que es muy caro, ¿no? Tratamiento, cirugía. Cirugía siempre es el principal tratamiento en los cánceres de piel. Hay una terapia adyuvante en los pacientes con melanoma, que es la terapia inmunológica con el interferón alfa. Y hoy en día hay nuevos medicamentos, nuevos tratamientos químicos que son muy, muy caros, que no lo cuenta el Perú incluso, que son ya medicamentos, terapia biológica en caso de melanomas con metástasis a distancia. Bueno, esa es la clase de piel. Eh, Voy a volver a hacer un link porque veo que me faltan 3 minutos. Parece que no he renovado la, no sé, parece que no he renovado la membresía del Zoom y me faltan 3 minutos. Entonces voy a abrir otro link para poder continuar con la segunda clase. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok. ¿Preguntas mientras tanto? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, en la cirugía micrográfica de MENS, Vos, ajá. desde que se envía la muestra de la propia cirugía al laboratorio, ¿cuánto tiempo se tardan en enviarlos? Eh, Generalmente el patólogo en los centros donde se desarrolla esta técnica está en la sala de operaciones a un costado, digamos, de una oficina, una salita pequeña, y serán pues que 15, 20 minutos de demora. Ah, ya, ok. Ok. Muy bien, voy a cerrar esto para crear otro plum.